Quedó loco por su obsesión. Existen historias de crímenes, desapariciones y asesinos que logran estremecer al mundo entero. Sin embargo, algunas de las historias más perturbadoras no comienzan con violencia ni con odio. Comienzan con admiración, con una canción, con una fotografía, con una persona que parece encontrar consuelo en la vida de alguien a quien nunca ha conocido. Esta es la historia de Ricardo López, un hombre solitario que desarrolló una obsesión enfermiza con la cantante islandesa Björk. Lo que hace este caso diferente a cualquier otro es que él mismo decidió documentar cada paso de su descenso. Durante meses grabó videos hablando frente a una cámara. Grabó sus pensamientos, sus emociones, sus frustraciones, sus fantasías. Y sin darse cuenta, dejó uno de los registros más inquietantes jamás vistos sobre cómo una obsesión puede consumir por completo la mente de una persona. Esta es una historia real, y mientras más avanza, más difícil resulta comprender cómo alguien puede perderse tanto dentro de su propia imaginación. Capítulo 1. Un niño solitario. Ricardo López nació en Uruguay en 1975. Desde pequeño tuvo dificultades para relacionarse con otras personas. No era alguien popular, no tenía muchos amigos. Pasaba gran parte del tiempo solo. Las personas que lo conocieron lo describían como alguien reservado y tímido. Durante su adolescencia comenzó a desarrollar sentimientos de inseguridad sobre su apariencia física y sobre su capacidad para relacionarse con los demás. Poco a poco se fue aislando. Mientras otros jóvenes salían con amigos o tenían relaciones sentimentales, Ricardo pasaba largas horas encerrado en su habitación. Aquella soledad se convertiría en una constante durante toda su vida. La música también. Poco a poco comenzó a vivir más dentro de su propia mente que en el mundo real. Era una rutina repetitiva. Despertar, trabajar, volver a casa, encerrarse y pasar horas viendo videos o escuchando música. Capítulo 3. El descubrimiento. De Björk. A principios de los años 90 ocurrió algo que cambiaría todo. Ricardo descubrió a Björk. La cantante islandesa estaba comenzando una carrera internacional exitosa. Su música era diferente a todo lo que sonaba en la radio. Su forma de vestir, su personalidad, su voz. Todo parecía único. Para millones de personas era simplemente una artista talentosa. Pero para Ricardo fue algo mucho más profundo. Comenzó a comprar revistas donde aparecía. Guardaba fotografías. Recortaba artículos. Escuchaba sus canciones una y otra vez. Lo que empezó como admiración fue creciendo lentamente, sin que nadie lo notara, ni siquiera él mismo. Capítulo 4. La fantasía. Con el paso de los meses comenzó a imaginar una conexión especial con Björk. Sabía que ella no lo conocía. Sabía que vivían en mundos completamente diferentes. Pero aún así sentía que existía un vínculo. Un vínculo que solamente él podía percibir. Pasaba horas imaginando conversaciones, situaciones, encuentros. Historias completas que jamás habían ocurrido. La línea entre la realidad y la fantasía comenzó a difuminarse. Y mientras más solo se sentía en su vida real, más importante se volvía la figura de Björk dentro de su mente. Capítulo 5. La cámara. Un día decidió comprar una videocámara. Al principio parecía una idea inofensiva. Quería grabar su vida, sus pensamientos, sus emociones. Pero rápidamente los videos comenzaron a girar alrededor de una sola persona. Björk. La mencionaba constantemente, comentaba entrevistas,
Analizaba fotografías. Hablaba sobre lo que sentía cuando escuchaba su música. Grababa durante horas. A veces parecía una conversación normal. Otras veces parecía que estaba hablando directamente con ella. Sin saberlo, estaba creando un diario visual de su deterioro emocional. Capítulo 6. La obsesión se intensifica. Durante los siguientes meses, la obsesión se volvió más fuerte. Cada noticia relacionada con Björk se convertía en un acontecimiento importante para él. Cada fotografía, cada entrevista, cada aparición pública. Todo giraba alrededor de ella. Comenzó a decorar su apartamento con imágenes de la cantante. Las paredes se llenaron de fotografías, revistas, notas, recortes. Parecía más un santuario que una vivienda. Mientras tanto, su vida personal seguía deteriorándose. Tenía pocos amigos, poco contacto social y ninguna relación sentimental. Toda su energía emocional estaba concentrada en una persona que ni siquiera sabía de su existencia. Capítulo 7. Los celos. En 1996 ocurrió algo que cambió por completo la situación. Ricardo descubrió que Björk tenía una relación sentimental con el músico británico Goldie. Para la mayoría de las personas aquello era simplemente una noticia de entretenimiento. Para Ricardo fue devastador. Sintió que le habían quitado algo que nunca había tenido. Se sintió traicionado, abandonado, reemplazado. Los videos grabados después de esa noticia muestran un cambio evidente. Su comportamiento se volvió más errático, más agresivo, más obsesivo. Su frustración crecía día tras día. Capítulo 8. El apartamento del horror. Con el tiempo, el apartamento comenzó a reflejar el estado de su mente. Había basura acumulada, paredes cubiertas de fotografías, pilas de revistas, cintas de video, diarios escritos a mano, mapas, notas. Todo estaba relacionado con Björk. Era como si hubiera construido un universo entero alrededor de ella. Un universo donde la cantante ocupaba el centro absoluto de su existencia. Capítulo 9. El plan. Durante meses comenzó a desarrollar una idea peligrosa. Una idea que ocupaba cada vez más espacio dentro de su mente. Pasaba horas hablando de ello frente a la cámara, reflexionando, planeando, justificando sus pensamientos. Lo aterrador es que todo quedó grabado. Cada emoción, cada cambio, cada decisión, como si estuviera registrando conscientemente su propia caída. Capítulo 10. Las últimas grabaciones. Los últimos videos son los más perturbadores. Ricardo aparece hablando directamente a la cámara. Explica lo que siente. Habla de sus frustraciones, de sus obsesiones, de su incapacidad para aceptar la realidad. Su aspecto físico también había cambiado. Parecía agotado, descuidado, consumido por completo por los pensamientos que llevaba acumulando durante años. La persona que aparece en aquellas grabaciones ya no era el joven tímido que había descubierto la música de Björk. Era alguien completamente dominado por su obsesión. Capítulo 11. El descubrimiento. Tras los acontecimientos que siguieron, las autoridades ingresaron a su apartamento. Lo que encontraron fue impactante. Decenas de horas de grabaciones, diarios, fotografías, cartas, recortes, documentación detallada de años de obsesión. Los investigadores quedaron sorprendidos. Nunca antes habían visto un registro tan completo del deterioro psicológico de una persona obsesionada. Era como observar una película.
solo que era real. Capítulo 12. El impacto mundial. Cuando la historia salió a la luz, generó conmoción internacional. Los medios de comunicación comenzaron a hablar del caso. Psicólogos y criminólogos estudiaron las grabaciones. Muchos coincidieron en que se trataba de uno de los ejemplos más extremos de obsesión hacia una celebridad jamás documentados. Las cintas mostraban algo aterrador. No un monstruo, no un criminal profesional, sino una persona común que poco a poco perdió el control de su propia mente. El caso de Ricardo López sigue siendo recordado porque demuestra una verdad inquietante. Las obsesiones peligrosas rara vez aparecen de un día para otro. Crecen lentamente. Empiezan con admiración, con interés, con curiosidad, y poco a poco se transforman en algo más oscuro. Y quizá eso sea lo más aterrador de todo, que la cámara estuvo grabando desde el principio, y nadie pudo detener la historia antes de que llegara a su trágico final. Si tienes una opinión, déjame saber en comentarios. Si te ha gustado video, dale like, y suscríbete. Chao, alma oscura.